Buenas noches, viajero de los sueños. Antes de que cierres los ojos, permíteme contarte una historia que no es un cuento, sino un pasaje oscuro y profundamente humano de nuestra historia. Una historia que huele a rosas marchitas, a incienso viejo y a muerte. Hoy conocerás a la mujer que durmió junto al cadáver de su esposo durante años. Una reina cuyo amor cruzó el umbral de la locura y el espanto. ¿Hasta dónde puede llevarnos el dolor? ¿Puede la obsesión mezclarse con la nobleza? Si te gustan las historias que duelen, pero te atrapan, si te apasiona la historia contada como nunca te la contaron en la escuela, suscríbete y déjanos tu like. Aquí no solo duermes, aquí viajas a través del tiempo. Todo comienza en una corte envuelta en lujo, política y tragedia. Juana de Castilla, conocida hoy como Juana la Loca, no nació para ser un personaje más del tablero. Nació para ser reina, hija de los mismísimos reyes católicos, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón. Desde pequeña, Juana fue instruida en idiomas, teología, protocolo y política. Era brillante, pero como muchas princesas de su tiempo, su destino no le pertenecía. En 1496 fue enviada a Flandes para casarse con el archiduque Felipe de Habsburgo, también conocido como Felipe el Hermoso. Y sí, era tan apuesto como lo pintan los cuadros, aunque bajo esa fachada se escondía un hombre tan encantador como infiel. El matrimonio fue pasional desde el primer instante. Se cuenta que apenas se vieron, se fundieron en besos en el pasillo del palacio, sin protocolo ni permisos, algo impensable para la realeza de la época. Juana se enamoró perdidamente, tan profundamente que su vida empezó a girar en torno a él de forma enfermiza. Lo que para algunos era amor, para otros ya comenzaba a ser una señal de obsesión. Y Felipe no tardó en demostrar su verdadero rostro. Mujeriego, ambicioso y fríamente calculador, pronto comenzó a traicionarla con múltiples amantes. Juana, consumida por los celos, protagonizaba escenas de furia, lloraba, gritaba y no dudaba en enfrentarse con las otras mujeres. Hasta llegó a cortarle el cabello a una de ellas. En palacio empezaron a murmurar: la reina no está bien, la reina está loca, pero realmente lo estaba. O fue una mujer sensible y emocional, atrapada en una jaula de oro con un esposo cruel. Los celos de Juana eran intensos, sí, pero eran la consecuencia de un amor sin límites y una traición constante, como una versión medieval de un drama pasional moderno. Solo que aquí no había terapia, ni divorcio, ni redes sociales para desahogarse, solo castillos fríos y miradas llenas de juicio. Con el tiempo, Felipe comenzó a moverse políticamente para arrebatarle el poder a Juana. La trataba como una figura decorativa, mientras buscaba controlar Castilla. Y en medio de estas tensiones, la tragedia golpeó como un trueno sin aviso. Felipe cayó enfermo de forma repentina. Algunos dicen que fue fiebres tifoideas, otros que fue envenenado. Las teorías de conspiración brotaron como setas. ¿Fue Fernando su suegro quien lo mandó a asesinar? ¿O fue uno de los nobles castellanos que veía en él un peligro? Lo cierto es que Felipe murió en 1506, con apenas 28 años. Y fue ahí cuando Juana rompió la última cuerda que la ataba a la razón. No permitió que lo enterraran. No quería separarse de él. Ordenó que su cuerpo fuera embalsamado. Pero los métodos de la época eran más ceremoniales que científicos. El cadáver comenzó a descomponerse, y aún así, Juana no lo soltó. Dormía cerca de él, lo acariciaba, rezaba a su lado, lo vestía con ropas reales. Se negaba a permitir que ninguna mujer se acercara a la caja, por temor a que hasta muerta alguna intentara seducirlo. ¿Era esto locura? ¿O era simplemente un corazón roto que no podía aceptar la pérdida? Las crónicas de la época,
especialmente las recogidas por cronistas como Pedro Mártir de Anglería o Fray Antonio de Guevara, describen con asombro el estado del cuerpo y el comportamiento de la reina. La llamaban la loca, pero también reconocían la profundidad de su dolor. Y Juana no solo mantuvo el cadáver junto a ella por días, sino por meses e incluso años. En su viaje por Castilla, ella llevó el féretro con ella, como si fuera parte de su corte. Algunos aseguran que cada noche pedía que se colocara el ataúd a su lado. Otros que dormía sobre él. Y aunque parezca imposible, hay registros que confirman que durante más de un año, el cuerpo de Felipe acompañó sus noches y sus días, bajo la vigilancia de una corte que no sabía si rezar o huir. Y es aquí donde la historia se convierte en leyenda, y donde empieza lo más espeluznante. Los caminos de Castilla se convirtieron en la procesión fúnebre más extraña y macabra de la historia. Juana, con su vestido negro y su rostro demacrado, recorría los campos castellanos con el ataúd de Felipe a cuestas, protegida por una escolta que, según algunas crónicas, llegaba a cambiar de dirección si en el trayecto encontraban un convento de monjas. La reina no soportaba la idea de que alguna mujer, viva o muerta, se acercara a su amado. Decía que aún en ese estado, él podía despertar pasiones, una mezcla absurda y trágica de amor, paranoia y superstición. Dormía en casas rurales o monasterios abandonados, siempre con el cadáver en la habitación contigua y a veces justo al lado. Ordenaba que abrieran el ataúd para verlo. En invierno, el cuerpo se conservaba mejor, pero en los meses cálidos, el hedor y la putrefacción se hacían insoportables. Aún así, Juana se negaba a separarse de él. Los que la acompañaban empezaron a temer por su salud mental, pero también por sus propias vidas. Nadie sabía cómo reaccionaría si se le contrariaba. Algunos decían que hablaba con Felipe como si aún viviera. Otros aseguraban haberla visto acariciar la tapa del féretro como quien acaricia la mejilla de un amante dormido. La gente del pueblo, al verla pasar, no sabía si arrodillarse en respeto o esconderse por miedo. Ahí va la reina loca, decían entre murmullos. Lleva a su muerto como si fuera su sombra. Pero detengámonos un momento, porque esto no es solo una anécdota de terror histórico. Es también una historia de cómo el poder puede destruir a quien lo sostiene, de cómo la política y la ambición de los hombres convierten a las mujeres en símbolos trágicos. Juana no estaba loca por naturaleza. Fue una mujer destruida lentamente por quienes la rodeaban. Tras la muerte de Felipe, su padre Fernando vio la oportunidad de recuperar el poder sobre Castilla. Para ello necesitaba demostrar que su hija no era capaz de gobernar. Y qué mejor excusa que la locura. Poco a poco, comenzaron a aislarla, a dejarla sola, a marginarla del Consejo Real. Las decisiones pasaban por otros. A ella la mantenían ocupada con su dolor real, mientras tejían una red de control a su alrededor. La historia que conocemos, la de la reina que dormía con un cadáver, sirvió perfectamente como herramienta política. Justificaba su encierro, su destitución y la imposición de un regente masculino. Pero los hechos que se cuentan no siempre coinciden con la verdad. Por ejemplo, algunos historiadores modernos aseguran que muchos detalles de esta historia fueron exagerados o distorsionados por cronistas leales a Fernando o al futuro emperador Carlos V, su hijo. Porque si Juana estaba loca, entonces no había traición al arrebatarle el trono, solo una triste pero necesaria medida. Ahora bien, no podemos negar que Juana experimentó un duelo devastador, inusual y profundamente perturbador. Sea por un trastorno psicológico real, por una depresión sin tratar o por la manipulación sistemática de su entorno. Lo cierto es que Juana quedó atrapada entre el amor y la muerte. Y lo más impactante es que su tragedia no terminó ahí. La historia del cadáver es solo el inicio de un encierro que se prolongaría por casi medio siglo. Pero eso es otra parte de esta historia sombría, encerrada, olvidada.
viva pero invisible. Así fue como terminó Juana, la que fue reina de Castilla por derecho, hija de reyes, madre de emperadores y amante eterna de un cadáver. Tras aquel macabro peregrinaje con el féretro de Felipe, su padre Fernando el Católico decidió que la situación no podía prolongarse más. O al menos, eso dijo. En realidad ya tenía sus planes trazados desde hacía tiempo. La locura de su hija le servía como llave para recuperar el control de Castilla, y a nadie parecía importarle si esa locura era real, inducida o incluso fingida. En 1509, solo 3 años después de la muerte de Felipe, Juana fue encerrada en el monasterio de Santa Clara de Tordesillas, un lugar apartado, frío, de piedra desnuda y muros impenetrables. Tenía apenas 30 años. Viviría allí hasta su muerte, 46 años después. ¿Puedes imaginarlo? 46 años encerrada, sin libertad, sin poder, sin voz. Y para hacer aún más cruel la escena, en ese mismo convento vivía también su hija menor, la infanta Catalina, como una especie de carcelera involuntaria. Juana podía verla, sí, pero no abrazarla libremente. Su mundo se redujo a ese recinto, a unas pocas criadas, a los rezos y a los susurros de los fantasmas del pasado. ¿Y qué pasó con el cadáver de Felipe? En un momento finalmente accedieron a enterrarlo. Fue sepultado en la Capilla Real de Granada, junto a los Reyes Católicos. Pero la historia dice que Juana seguía pidiendo ver su tumba, que hablaba de él como si no se hubiera ido, que en las noches se despertaba llamando su nombre, como si para ella el tiempo se hubiese detenido en aquel último suspiro. Hay una escena recogida por Fray Antonio de Guevara, uno de los testigos más cercanos al encierro de la reina, que hiela la sangre. Cuenta que durante las misas que se celebraban en su celda, Juana se negaba a rezar el credo. Cuando le preguntaban por qué, respondía: porque dice que Jesús resucitó de entre los muertos al tercer día, y yo sigo esperando que mi esposo lo haga también. Era una frase cargada de fe, pero también de desesperación, una forma de gritar que aún lo esperaba, que no lo había soltado. Algunos dicen que con el tiempo Juana enmudeció, que hablaba poco o nada, que se sumergió en un silencio largo como los muros del monasterio. Otros aseguran que tenía momentos de lucidez brillante, que preguntaba por sus hijos, por las decisiones del reino, por el estado de Europa, como si aún quisiera ser reina, o madre, o simplemente una mujer viva. Y es que quizás no estaba tan loca. Quizás Juana fue simplemente una víctima más de un mundo donde el poder tenía rostro masculino y los sentimientos femeninos eran tratados como enfermedad. Una mujer que amó de forma salvaje, sin filtros, sin frenos, y que al perder ese amor fue castigada por no saber olvidar a tiempo. Hoy, cuando recorremos la historia de los reinos, hablamos de batallas, conquistas, alianzas, pero rara vez nos detenemos a mirar lo que ocurre detrás de las puertas cerradas de los castillos, ahí donde las reinas no mandan, sino que sufren. Ahí donde Juana durmió con su muerto, sí, pero también con su dolor, con su soledad, con su silencio. Y así terminó, lentamente, desdibujándose. Una mujer cuya historia fue escrita por los hombres que le arrebataron el poder y luego la enterraron viva bajo el nombre de locura. Cuando su padre Fernando murió en 1516, Juana, al menos sobre el papel, volvió a ser reina titular de Castilla. Pero claro, todo era simbólico. El verdadero poder pasaba entonces a manos de su hijo, Carlos, el futuro emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, conocido como Carlos V. Carlos había crecido lejos de Juana, en Flandes, educado por tutores que se encargaron de enseñarle algo muy claro desde pequeño. Tu madre es una carga, una sombra, una figura que hay que mantener oculta. Y aunque al llegar a España en 1517 fue a verla, porque debía no por afecto,
Lo cierto es que la visita fue casi una inspección más que un reencuentro. Dicen que al verla encontró a una mujer apagada, delgada, con la mirada perdida pero aún con rastros de lucidez. Juana intentó hablarle de política, preguntó por el estado del reino, por los ministros, pero Carlos tenía una misión: asegurar que su madre jamás pudiera interferir en su gobierno. ¿Y cómo lo hizo? Muy fácil. Usó el mismo método que había usado su abuelo: la reclusión. Ordenó que Juana permaneciera bajo vigilancia constante, y no solo física. Le impuso una especie de custodia mental. Cada persona a su alrededor debía informarle si ella mostraba signos de desvarío, si lloraba, si preguntaba por Felipe. Incluso se regulaba lo que comía, lo que leía, cuándo podía caminar, con quién podía hablar. Y lo más inquietante, Carlos nunca la reconoció públicamente como reina, aunque legalmente ella aún lo era. Mantenía una especie de ficción, como si ella simplemente estuviera enferma y él gobernara en su nombre. Así podía controlar Castilla sin cuestionamientos y sin tener que declararla oficialmente incapacitada, lo que hubiera generado tensiones políticas con ciertos sectores de la nobleza. Pero hubo un momento clave en el que Juana intentó alzar la voz. Durante la rebelión de las comunidades de Castilla en 1520, un grupo de nobles se alzó contra el dominio extranjero del joven Carlos. ¿Y a quién recurrieron como figura legítima para encabezar su causa? A Juana. Sí, a la mujer que muchos creían ausente, rota, encerrada. Los comuneros fueron al monasterio, le hablaron con respeto. Le pidieron que firmara un documento para legitimar su causa, y por un instante parecía que Juana volvería al centro del tablero, pero no firmó. Algunos dicen que fue por miedo, otros por confusión. Incluso hay quien asegura que dudaba si realmente podía confiar en ellos o si todo era una trampa para usarla como peón. Lo cierto es que la única oportunidad que tuvo de recobrar algo de poder se esfumó. Tras el fracaso de la rebelión, Carlos endureció aún más su encierro. Ordenó que sus criadas fueran cambiadas con frecuencia para evitar que crearan lazos afectivos con ella. Prohibió ciertas comidas que Juana disfrutaba. Y lo más cruel, le prohibió asistir a misa en público, lo que para una mujer profundamente religiosa como ella fue casi un castigo espiritual. La reina fue desapareciendo de la historia activa y quedando solo como una nota al pie, una leyenda viva pero silenciada. Y mientras el mundo cambiaba, mientras Lutero desafiaba a la Iglesia, mientras los imperios crecían y los mares se llenaban de naves conquistadoras, Juana seguía encerrada, sola, en un rincón de Castilla, esperando no se sabe qué, o a quién. Y fue así, en una celda donde el tiempo no pasaba, donde la única compañía eran las oraciones y los recuerdos de un amor putrefacto, que Juana de Castilla envejeció hasta dejar de ser reina, de ser madre, de ser siquiera una mujer reconocida por su propio país. Pero incluso en sus últimos días, algunos testigos decían que por las noches, cuando creían que dormía, susurraba el nombre de Felipe al vacío, como si aún lo esperara, como si, desde algún rincón de su alma, siguiera convencida de que volvería. Las paredes del monasterio de Tordesillas se volvieron parte del cuerpo de Juana. Cada piedra, cada grieta del suelo, cada rincón húmedo conocía su aliento, sus pasos, sus silencios. El tiempo, fuera de esos muros, ya no existía para ella. Los días eran todos iguales: oración forzada, comidas insípidas, largas horas de encierro y un murmullo constante que crecía por dentro. Algunas veces se decía que gritaba en medio de la noche, otras que lloraba sin lágrimas, pero hubo temporadas, incluso años enteros, en que no habló ni una sola palabra. Los cuidadores se turnaban, las criadas entraban y salían, y ella permanecía. A veces preguntaba por su hijo Carlos, otras por su esposo Felipe.
Una criada notó que en una ocasión, al ver una mariposa que se coló por una ventana, Juana sonrió por primera vez en meses y dijo: «Es de Flandes. Viene de allá. Lo ha visto». Era como si el más mínimo gesto del mundo exterior la conectara con aquel pasado que nunca soltó. Porque si algo mantuvo viva a Juana, fue eso, la memoria. No de su reino, ni de su corona, sino de su amor, tan deformado como imborrable. Y mientras tanto, allá afuera, su hijo Carlos V era coronado emperador. Gobernaba medio mundo. Tenía poder sobre Europa, sobre América, sobre océanos enteros, y ni siquiera le dedicaba una carta. La ironía era espesa. Juana, la hija de los reyes católicos, la legítima reina de Castilla, vivía como una sombra, y nadie osaba decir su nombre en las cortes. Era como si la historia hubiese pactado un olvido forzado, un hueco que no debía ser rellenado. Pero el cuerpo empieza a fallar incluso cuando la voluntad sigue resistiendo. Con los años, Juana enfermó gravemente. Sufría de fiebres, dolores intensos en las piernas, reumas. Apenas podía caminar. Durante meses estuvo postrada en una cama, atendida por mujeres que muchas veces no sabían si tratarla como paciente, como noble o como un problema que no debía empeorar. Y sin embargo, en medio del dolor, seguía siendo reina. Nunca renunció. Nunca firmó una abdicación. Nunca permitió que su nombre fuera borrado de los documentos oficiales, aunque no tuviera poder real sobre nada. Era como si se aferrara al título por pura terquedad, o tal vez por orgullo. Quizás también, porque era lo único que le quedaba. Uno de los médicos que la visitó durante los últimos años escribió que Juana tenía una mirada antigua, como de siglos, y que cuando lo miró fijamente, sintió que algo en su interior se quebraba. Era como si esa mujer rota tuviera dentro un fuego apagado, pero todavía ardiente en los bordes. Y mientras Castilla cambiaba, mientras los barcos traían oro de América y el protestantismo se extendía como fuego por Europa, Juana seguía en su celda, con la mente atrapada en el día que Felipe murió. Todo lo demás era ruido, todo lo demás, humo. Y en esos años finales, cuando nadie ya esperaba que pudiera hablar o pensar con claridad, Juana comenzó a decir una frase una y otra vez, en voz baja: «Él vendrá. Él vendrá. Él vendrá». ¿Era un delirio? ¿Una esperanza? ¿Un mantra para no desaparecer? Quizás. Con el cuerpo consumido, los huesos torcidos por el dolor y el alma rendida, Juana I de Castilla murió el 12 de abril de 1555, a los 75 años, tras pasar casi toda una vida, casi medio siglo, encerrada entre muros grises con más sombras que voces a su alrededor. Murió sin trono, sin libertad, sin justicia. Murió sin saber que su historia no sería olvidada, sino deformada, que la llamarían loca durante siglos, que sería reducida a un apodo, la loca, como si todo su dolor, su despojo, su amor maldito y su prisión pudiera resumirse en una sola palabra. Una palabra que no explica, no comprende, no abraza. Una palabra que silencia. Su cuerpo fue trasladado, finalmente, a la Capilla Real de Granada, donde fue enterrada junto a su esposo, Felipe el Hermoso, y sus padres, los reyes católicos. Y sí, al fin descansó al lado de quien nunca pudo dejar, pero no como ella lo imaginó. Ya no había cuerpo que velar, ni beso que revivir. Solo 2 sarcófagos de mármol, fríos y silenciosos como la historia que los envolvió. Y allí siguen. Si algún día visitas Granada y te detienes frente a la tumba de los reyes, recuerda que bajo una de esas losas yace una mujer que nunca dejó de amar, aunque el amor la destruyera. Lo más trágico es que Juana fue reina legítima de Castilla hasta el último aliento. Nunca fue oficialmente destronada, nunca se le permitió abdicar. Fue una reina prisionera, con corona invisible y cetro roto, una figura incómoda, viva cuando no debía, lúcida cuando no convenía,
La historia la usó como herramienta, la política la disfrazó de enferma para que los hombres a su alrededor pudieran gobernar sin su sombra. La Iglesia la utilizó como ejemplo de castigo divino, y el pueblo la convirtió en leyenda. ¿Estaba loca Juana? La pregunta queda flotando en el aire, como el olor del féretro que arrastró por Castilla. Algunos psiquiatras modernos han sugerido que sufría un trastorno afectivo bipolar, agravado por el estrés, el aislamiento y las manipulaciones de su entorno. Otros piensan que fue una mujer hipersensible, desbordada por el duelo y la soledad, sin herramientas ni libertad para sanar. Pero quizá eso ya no importe tanto. Lo que importa es que su historia no es solo la de una reina que dormía junto a un cadáver, sino la de una mujer aplastada por el peso del poder, del amor y del olvido. Y con el tiempo, Juana dejó de ser solo una figura encerrada en un convento. Pasó a ser símbolo, mito, leyenda, la inspiradora de óperas, novelas, películas, cuadros. Su rostro, pálido, melancólico, altivo, aparece en decenas de lienzos, siempre rodeado de sombras, a veces con el ataúd de Felipe a sus pies, otras con la mirada extraviada hacia un horizonte que nunca llegó. Y así, mientras muchas reinas han sido olvidadas por la historia, Juana quedó viva en la memoria colectiva, como una herida que nunca termina de cerrarse, no por su locura, sino por lo que esa locura representa. Una mujer que se atrevió a sentir demasiado en un mundo que exigía frialdad. Una reina que quiso amar con la intensidad de una campesina y fue castigada por ello. Una prisionera del amor, del poder y de la historia. Y tal vez al recordarla esta noche, no la estés escuchando desde tu cama como una historia lejana, sino como un susurro que atraviesa siglos desde una celda fría, donde una mujer murmuraba aún en su lecho de muerte: Él vendrá, Él vendrá. Y tú que me estás escuchando con los ojos medio cerrados, quizás puedas ver en sueños a Juana caminando por los campos de Castilla, con su amor muerto en los brazos, buscando un lugar donde pueda, al fin, descansar. Dulces sueños. Y si esta historia te ha hecho sentir algo, dale like y suscríbete. Aquí cada noche los sueños son tan reales como la historia.